Antioquia, cómo estoy con Medellín, y después yo me comparo cómo estoy entonces a nivel nacional. Entonces, este es el primer mensaje que yo les quiero dejar. Hay unas entidades territoriales, todas han hecho esfuerzo en cobertura, pero unas han hecho más esfuerzo en cobertura que otras. Entonces, aquí ustedes pueden evidenciar quiénes han superado inclusive el promedio nacional, quiénes están en el promedio nacional y quiénes están por debajo del promedio nacional. Eso en materia de cobertura. Ahora miremos cómo ha avanzado la calidad. Todos ustedes saben que el sector educativo a nivel de la básica primaria pues se evalúa a través de las pruebas que aplique el ICFES, las pruebas saber para quinto grado y noveno grado, que lo aplica cada 3 años, las pruebas 11 que la aplica todos los años y por supuesto a nivel de educación superior están las pruebas Saber Pro. Aquí están los resultados particularmente de la evolución que han tenido los resultados de las pruebas Saber para el grado quinto en matemáticas y en lenguaje. Entonces aquí tenemos una serie que va del año 2002 al 2009. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ha evolucionado nuestro país en materia de aprendizaje? De acuerdo con las pruebas Saber. Entonces vemos que para lenguaje, vemos que pasamos de un puntaje de 2.96 de 2.92 a 2.96. Hubo una ligera mejoría. Y uno dice, bueno, ¿y esa mejoría cómo se dio? Pues básicamente se dio por la mejora que se da en los resultados en las pruebas de los niños que estudian en colegios privados. Miren ustedes, la pendiente pasa de 3.18 a 3.42. En total, el sistema educativo tiene 11.3 millones de niños, de los cuales 1.8, 1.800.000 se atienden por parte de colegios privados. Entonces vemos aquí que los que mejoran más sus resultados son precisamente los que estudian en colegios privados. Ahora miremos qué pasa con nuestros niños, los que estudian en las escuelas oficiales y las instituciones educativas oficiales. Vemos que los que estudian en el sector urbano prácticamente es inmodificable, pero mire los resultados en el sector oficial rural. Hay un descenso a nivel de aprendizajes en los niños que estudian en el sector rural en nuestro país, que son más de 2.700.000 niños. En total, en el sector educativo oficial estudian 9,5 millones de niños y 2.7 estudian en el sector rural. Y miremos en matemáticas, pues la situación es aún más dramática. Vemos que en matemáticas prácticamente el resultado es inmodificable en estos últimos 7 años, y uno dice, bueno, pero no se movió nada del sistema entonces, ¿no? Resulta que sí. Mire cómo mejoran los aprendizajes los niños que estudian en colegios privados, en el sector oficial urbano prácticamente es inmodificable, hay un ligero descenso, pero mire cómo caen los resultados en las pruebas de los niños que se aplican en las escuelas y en las instituciones educativas rurales de Colombia. Entonces, la primera gran conclusión a la cual uno llega es que hay una enorme brecha en la calidad entre las instituciones privadas y las oficiales y entre las instituciones rurales y las instituciones urbanas. Ahora miremos cómo se comportan los resultados en calidad de acuerdo con el nivel socioeconómico. Es apenas obvio y elemental, está ampliamente demostrado en el mundo entero de que hay una alta correlación entre los niveles de aprendizaje y los niveles socioeconómicos. Entonces miren aquí la mancha azul representan los colegios oficiales de la zona rural, la mancha verde representa los colegios privados y los puntos rojos que se ven pues son los colegios que son oficiales urbanos. Entonces aquí del eje de las X está el nivel socioeconómico del establecimiento, de menor nivel socioeconómico a mayor, y el puntaje en materia de calidad. Y uno ve cómo esta mancha verde se aleja de este gran promedio. La mancha verde son los colegios privados que tienen, obviamente, ahí estudian niños con un estrato, con un nivel socioeconómico superior. Y en lenguaje, esto es para lenguaje. Y para matemáticas,
quinto y noveno. Y para matemáticas también sucede exactamente lo mismo. Obviamente uno también encuentra aquí colegios oficiales con extraordinarios niveles de calidad. Y encuentra uno colegios privados con pésima calidad. Obviamente hay de lo uno y de lo otro, tanto en un tipo de sistema como en el otro. Pero en el gran consolidado, porque aquí está reflejada toda la población, vemos que en términos generales, pues los establecimientos educativos con más alto nivel socioeconómico son los que, esos niños son los que están teniendo los mejores resultados en materia de aprendizaje. Ahora, si nos comparamos con el resto del mundo, ustedes saben que Colombia tomó una decisión, el Ministerio una decisión muy importante, muy valiente, y fue tomar la decisión de participar en pruebas internacionales, particularmente en la prueba PISA, que es la que se aplica a los países de la OECD, a los muchachos de 15 años, y donde participan no solamente los países más desarrollados de la OECD, sino también otros países que hemos tomado esa decisión. En los últimos 3 años, porque esta prueba se aplica cada 3 años, uno observa que para Colombia hay mejoramiento, particularmente en lenguaje. Pero de todas maneras, a pesar de ese mejoramiento que se ve en esos 3 años, entre la prueba anterior y la última, de todas maneras seguimos nosotros ocupando los más bajos lugares a nivel de la escala. A nivel de lectura nos va mucho mejor, estamos en el puesto 53, al mismo nivel de Brasil, y están por debajo de nosotros Argentina y Perú, nos supera en México y Chile. Pero a nivel de matemáticas nos va pésimamente, estamos de coleros, solamente está peor que nosotros Perú. De resto, todos los demás países, los de América Latina y los del resto, superan los resultados de los niños en nuestras pruebas. Ahora miremos cómo es la tasa de retención en el sistema, si un niño estudia en el sector rural o en el sector urbano. Hay también una brecha enorme. Aquí vemos que, de acuerdo con esta gráfica, un niño, la gráfica azul, son los niños que estudian en el sector urbano. De cada 100 niños que ingresa al grado 0 en una institución educativa en el sector urbano, se gradúa el 82%, es decir, hay una tasa de deserción del 18%. Mientras que de cada 100 niños que estudia en el sector rural, la mitad nos deserta del sistema. Entonces esto nos genera unos retos gigantescos en nuestro país, porque tenemos que hacer unos esfuerzos extraordinarios y revisar todas las políticas de retención y de disminución de deserción, especialmente en el sector rural. Y el tema se vuelve aún más complejo. El lunes de esta semana tuve la posibilidad de asistir a un foro muy importante que hubo en Bogotá, donde Naciones Unidas presenta el último resultado del Índice de Desarrollo Humano. Y se focalizó principalmente a nivel rural. Y la gran conclusión a la cual, de las muchas conclusiones a las cuales llega el estudio es, nosotros hablamos de que la ruralidad de Colombia es más o menos del 25% de la población. Pues no, es el 32% de los habitantes en Colombia viven en el sector rural. Y uno hablaba de que los municipios rurales podían ser por ahí del 50, del 60%, un poco más de la mitad. Pues no, es el 75% de los municipios en Colombia están en el sector rural. Entonces esto en términos de política pública nos implica a todos entrar a revisar qué estamos haciendo para fortalecer las políticas y el desarrollo del país en general y de manera particular el sector rural en nuestro país. A pesar de los grandes esfuerzos, como les digo, que hemos venido haciendo todos ustedes, todos, para aumentar la cobertura en los distintos niveles, lo cual nos permite decir hoy tenemos 11.300.000 niños en el sistema educativo, todavía tenemos una gran brecha en materia de cobertura. Ya lo veíamos aquí a nivel de las entidades territoriales.